Buenos días, mi nombre es Harry Ramírez, soy alumno de la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión por la mar, y a continuación voy a explicar el funcionamiento de mi circuito de disparo basado en UJT para el control del disparo de un tiristor SCR. En este caso, pues se realizó una configuración de UJT en el modo de oscilador de relajación, ya que esta es la base de la mayoría de circuitos alternativos de disparo para este tipo de dispositivos de potencia, como es el caso del tiristor. Este es el esquema básico de un oscilador de relajación. Como vemos acá, si vemos el circuito de disparo del SCR, acá se puede ver claramente dónde está la parte de oscilación. Está constituido por esa parte de oscilación. Obviamente coloco acá el SCR, el cual alimenta una carga de 10K, una resistencia de carga cualquiera. Y por acá pues simplemente coloco una resistencia de diodo, un diodo Zener para regulación del voltaje de la línea monofásica alterna, que en este caso es para suplir un voltaje continuo de 20 VCC para el circuito, que es el con el que vamos a trabajar y con el que se suele trabajar típicamente para este tipo de osciladores. Y colocamos aquí una resistencia para la línea de alimentación de 100 ohm, que debería ser capaz de disipar una potencia relativamente alta, entre 20 y 30 watts más o menos. Y pues obviamente nuestra tensión monofásica, que va a ser de 170 valor pico, que son 120 volts RMS, 60 Hz. Bueno, el principal funcionamiento del circuito pues se basa en el funcionamiento del oscilador de relajación. En este caso, al ser un UJT, este se comporta muy similar a un transistor. De hecho, su nombre es transistor de unión. En este caso, en vez de ser base, colector, emisor, este tiene un emisor, que es este de acá, y tiene base 2 y base 1. El funcionamiento de este circuito pues simplemente es que mediante el voltaje de alimentación y a través de esta resistencia, bueno, en este caso de estas dos en serie, se carga este capacitor, el cual va a cargarse hasta llegar a un valor pico, digamos, a un valor de disparo para el UJT, que en este caso se llama BP en los parámetros de diseño del circuito. Y este BP se calcula generalmente pues con los parámetros del circuito, de operación del circuito, entre los que están pues varios valores intrínsecos de las uniones del transistor, y a su vez también se calcula pues con el voltaje de alimentación. En este caso, generalmente para este circuito, según el diseño que realizamos, tiene que llegar a un valor por lo menos de 12.6 voltios pico. Al llegar a ese valor, el condensador se va a comenzar a descargar sobre la unión emisor base 1. Entonces, al comenzar a descargarse, se va a ver un pico de bajada en la señal de acá del capacitor, y se va a ver un pico de subida, digamos, un disparo en la base 1, en el terminal base 1 del UJT, que es el que va a ir conectado a la entrada de disparo del tiristor. Por eso es que es un circuito de disparo. ¿Qué pasa? Este valor va a disminuir, o se va a comenzar a descargar el capacitor hasta llegar a un valor que se llama voltaje de valle, o VV, y el cual está aproximadamente entre 2 y 3 voltios dependiendo del modelo de UJT, que para este caso, para el diseño del circuito, utilizamos el 2N4870 como modelo comercial. Sin embargo, para la simulación utilizamos el modelo genérico de Proteus. Bueno, comenzamos con la simulación del circuito. Como podemos ver acá, esta sería la salida del circuito oscilador puramente, y como podemos observar, el circuito efectivamente oscila. Si bajamos un poco la frecuencia de la escala, podemos ver que la curva no es exacta, por así decirlo. No es un disparo instantáneo, por lo menos en el capacitor, sino obviamente tarda un tiempo, ya que pues este oscilador, o sea, se comporta como un oscilador RC, y obviamente el voltaje no cambia instantáneamente, sino tiene cierta oscilación. Y como vemos acá, aquí se puede ver cómo se va cargando hasta que llega aproximadamente a su valor y se descarga casi instantáneamente. Como vemos acá, genera un pulso hacia abajo, que se refleja en la salida del circuito como un pulso de subida, un flanco de subida, el cual va a ir conectado como tal al tiristor. Si nos fijamos acá en el circuito global, ya con el SCR,
¿Qué sucede? Al ser un oscilador, obviamente va a ser sensible a la constante de tiempo RC. ¿Qué pasa? Si vamos variando el valor del potenciómetro, que en este caso es de 100K, va a ir variando a su vez el valor de la resistencia de emisor, y por ende va a variar la frecuencia de oscilación. Por ende, vamos más o menos a jugar alrededor del valor de la mitad de un ciclo completo, que sería un semiciclo completo de la señal alterna, y por ende vamos a ir ajustando más o menos esos valores para ir variando el ciclo de trabajo de la señal. Como podemos observar acá, si lo colocamos en un valor mínimo, el circuito prácticamente no suministra energía a la carga, y si subimos el valor de la resistencia, como podemos observar, cada vez más se va suministrando más potencia a la carga. En este caso pues hay unas pequeñas líneas allí de oscilación armónicas en el circuito, ya que bueno, tiene un poquito de ruido. Sin embargo, eso puede, como vemos acá, ahí se va suministrando energía. Sin embargo, ese ruido puede suprimirse pues con filtros o con pues adicionando más componentes, bueno, lo cual complicaría el diseño, si por eso se obvian para este circuito. Sin embargo, pues ya con esto se puede demostrar el funcionamiento del circuito de disparo. Y como podemos ver acá, variando la resistencia, se puede ajustar cuánta carga le suministramos a la resistencia de 10K, que en este caso se alimenta del SCR. Bueno, en este caso de la línea monofásica. De resto, pues, como expliqué anteriormente, la función del Zener y de la resistencia simplemente es para que el circuito se alimente directamente de la línea monofásica, ya que para la simulación del oscilador de relajación independiente utilicé directamente una fuente de 20 voltios. Pero bueno, este Zener con esta resistencia de diodo está diseñado para que suministrar 20 voltios entre comillas continuos al circuito. Y también que esté sincronizado con la fuente de alimentación, ya que es importante que los disparos tengan concordancia con el tiempo en el que está operando la fuente, ya que si no, pues los disparos no van a ocurrir en los instantes que se requieren, y por ende no va a haber un control eficiente de la carga. Bueno, este fue el funcionamiento de mi circuito. Espero que este video haya sido de utilidad y muchas gracias por su atención. Que tengan un feliz día.